Bueno, en esta segunda parte del comando adaptar texto trayecto vamos a ver algunas particularidades y las características y configuraciones que tiene este comando. Primero, hay que entender que cuando yo quiero adaptar a un círculo, hay una diferencia entre tener dos palabras separadas y una palabra toda junta. ¿Por qué? Lo primero que tienen que hacer es calcular más o menos la forma redondeada que va a tener. Es decir, yo tengo esta forma que es un poquitito más grande que el círculo, sé que me va a tomar esto. Si yo lo hiciera ahí, solamente va a ocupar este pedazo. Y si yo lo hiciera así, me va a pegar toda la vuelta. Entonces tiene que tener más o menos un tamaño similar a lo que yo quiero hacer. Si yo lo hago de una sola vez, es decir, escribo toda la palabra junta, miren lo que va a pasar. Texto. Adaptar texto a trayecto. Marco. Y empieza y termina. Si yo lo pongo que empiece acá, ven que va a terminar donde empieza el otro, o sea, va a tener todo el mismo sentido. Yo en realidad lo que quiero es que esta palabra me quede en la parte superior y esta palabra quiero que me quede en la parte inferior, pero leyéndose al derecho, es decir, que mayonesa no se lea desde la M acá, sino que la M esté acá. Para hacer eso, lamentablemente, tengo que tenerlo en dos palabras. Lo puedo hacer desde acá, haciendo simplemente esto. Agarro ahí, saco y escribo la otra palabra. Vamos a ponerla en la misma tipografía así queda mejor. Entonces, primero que hago es esto. Marco la palabra de arriba, texto, adaptar texto al trayecto y lo adapto. Me fijo al medio, acuérdense siempre que el medio es el punto rojo. Lo voy a separar un poquito del círculo. Ahí. Y ahora voy a ir con mayonesa. Marco la palabra, texto, adaptar texto a trayecto. Y lo mismo. Ven el punto rojo, es el medio. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar estas herramientas para justamente lograr que dé la vuelta. ¿Cómo se hace? El primer icono es cómo se van a acomodar las palabras. Fíjense acá. Voy a seleccionar Club Atlético. Y puedo hacerlo para arriba, a lo largo, como una especie de efecto perspectivado, con las letras apoyadas o con las letras en línea recta. Obviamente que siempre el que funciona mejor es el primero o el segundo. La diferencia entre este y este es que aquí las letras, si la palabra llega a ser más corta o la palabra llega a ser más larga, trata de adaptarlo para que cubra la totalidad de la forma. Siempre acá estoy hablando de un círculo. Ahora vamos a ver las mismas opciones en otras formas. La segunda y la tercera es, la segunda y tercer icono, es la distancia del trayecto y el descentrado. La distancia del trayecto es qué tan lejos o qué tan cerca está de ese trayecto. En este caso es el círculo. El descentrado es qué tan lejos o cerca está del trayecto. Es decir, si yo me quiero mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Acá justo yo tengo dos palabras, entonces me va a juntar las dos. Ya les voy a mostrar con una sola para que se entienda qué es lo que hace. Vamos a duplicar. Vamos a descombinar. Objeto. Marco el texto. Objeto. Separar objeto. Chao amigo. Y chao amigo. Acá tengo una palabra arriba y una abajo. Ahora yo voy a hacer una sola. Voy a hacer Club Atlético para que lo vean. Texto. Adaptar texto trayecto. Ahí está. Bien. Entonces el primer icono, la distancia del trayecto, es qué tan lejos y qué tan cerca está. El segundo es correrlo a mano. ¿Por qué? Porque a veces la diferencia es mínima. Entonces ustedes capaz que, si lo quieren correr como si fuera un texto, es decir, agarrándolo de acá y empujando,
Fíjense que ahí a veces no tienen tanto control con el mouse. En cambio acá te da la opción de bajar apenas un par de milímetros para hacerlo más preciso. Sobre todo si tuvieran, por ejemplo, acá un icono o acá otro símbolo, o tienen, por ejemplo, que poner otro elemento ahí. Entonces ustedes acá agarrarían y dirían, bueno, juego con esto. ¿Ven? Ahí. Ahí me queda centrado a la misma altura. Después ustedes tienen dos iconos que son el reflejado. Esto es, tiene dos funciones. Una, cuando ustedes quieran hacer, por ejemplo, un parche para bordar, recuérdense que las letras tienen que estar invertidas porque lo van a poner al revés. O cuando hagan vinilos, que los vinilos textiles y algunos vinilos que van pegados en el vidrio pero en la parte interna tienen que ser puestos al revés. Entonces esto directamente lo que te hace es, te espeja y te espeja. Entonces ahí se dieron cuenta qué es lo que vamos a hacer con nuestro logo. Vamos a dejar el de arriba bien, pero el de abajo lo vamos a espejar. Entonces vamos a tomar el mayonesa y lo vamos a espejar. ¿Cómo? Tomándolo y espejándolo. Ahora una vez que lo tenemos espejado, lo que vamos a hacer es empujarlo hasta que tenga la misma distancia que nuestra otra palabra. Entonces, tomamos y ven que les hace un círculo para que sepan a qué distancia está la primera palabra, ahí con los acentos, o sea, la línea de las mayúsculas, ahí con la línea de las minúsculas. Perfecto. Mayesona. Ah, cualquier cosa puse. Bueno, lo puedo corregir. Mayonesa. Ahí está. Si quieren poner otro símbolo, pueden, por ejemplo, agregarle ahí y ahí. O pueden ponerlo, por ejemplo, un año. Pasa que ven que los números son más grandes. Entonces lo que tendrían que hacer sería agarrar de nuevo, tomar y empujar hacia afuera para separar un poco más. Ahí. O jugar con las opciones que les mostré en el primer icono. Ahí, 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 hasta encontrar la distancia justa. Eso lo van a hacer ustedes a medida que tengan la palabra. Quizás por ejemplo, la palabra de abajo la pueden marcar y hacerla un poquitito más pequeña. Entonces van a ir jugando hasta que ustedes puedan encontrar el tamaño justo para ese texto. Muchas veces un truco para lograr esto es jugar con los espaciados. Es decir, una vez que tengo el espaciado, hago ahí y estiro las letras hasta que cubren mayor cantidad de superficie. O, si no quieren jugar con el espaciado porque les queda el texto muy feo, pueden jugar con la distancia entre las letras. Entonces separan un poco 98 de mayonesa y una vez que lo tienen separado, sí vuelven a acomodar. Ahí. Esto lo van a tener que ir regulando a medida que lo vayan construyendo. No es un trabajo tan fácil, pero les va a quedar bien. Las otras opciones que tenemos acá son la tipografía, o sea, el tipo de fuente que van a elegir, el tamaño, negrita cursiva y las opciones de carácter que vamos a ver más adelante en una clase especial. Ahora, vamos a ver otras cuestiones. Nosotros dijimos que teníamos una frase. ¿Qué pasa cuando la frase es más larga que el trayecto? Lo voy a poner acá para que se den cuenta. Tengo una frase larga y tengo un trayecto que obviamente es más corto de lo que le va a apoyar. Entonces, selecciono, texto, adaptar texto a trayecto,
marco, y miren qué pasa. Se empasta, ¿lo ven? ¿Ven que ahí se juntaron todas las letras? Es porque no puede continuar adaptando al trayecto. El trayecto es más corto que la palabra. Opción 1. Achico. Y agrando el trayecto. Entonces muevo, texto, adaptar texto a trayecto, pruebo. ¿Ven? Lo que pasa siempre cuando no le alcanza, se empasta al final. Esto es porque nuestro recorrido no es cerrado, es abierto. Empieza en este punto y termina acá. Si yo tuviera otro trayecto, por ejemplo, yo tuviera un cuadro, vamos a suponer acá, voy a hacer un poquitito más redondeado para que quede mejor. Voy a tratar de hacerlo con un color de línea, así se ve. Ahí, miren. Marco. Texto. Adaptar texto a trayecto, marco. Y ahí sí puede. ¿Por qué? Porque puede empezar de un lado y terminar del otro. Porque la forma es cerrada. Ahora voy a cambiar la letra. Bueno, justo esta letra no tiene acentos ni tiene punto, entonces ahí algunos caracteres me quedaron mal, pero creo que se entiende un poco el concepto. Que yo puedo adaptar un trayecto abierto, va a pegar la vuelta y va a seguir. Cuando es abierto como una línea o una línea quebrada, no me lo permite hacer. Otra cosa que pueden hacer con estas frases, que es algo bastante complicado en teoría, pero muy sencillo de resolver con esta herramienta, vamos a buscar una frase, una tipografía un poquitito más bonita. Ahí está. Es usar los espirales. Ustedes dentro de los polígonos tienen los espirales. Los espirales pueden ser perdón, pueden ser proporcionales o regulares. ¿Cuál es la diferencia? Que los proporcionales es, a medida que tienen más vueltas, se van haciendo cada vez más grandes. Y los regulares son todos iguales. ¿Ven ahí? Bueno, voy a agarrar y adaptar mi frase a esos 4 espirales. Les voy a enseñar la diferencia entre cada uno. Entonces yo selecciono acá. Lo voy a pintar de un color para que se vea más. Tengo la frase, la voy a tener que repetir varias veces para adaptarla. Tengo una ahí, una acá y una acá. Bien, frase 1. Texto. Adaptar texto a trayecto. ¿Puedo tocar acá o puedo tocar acá? O sea, en el principio del espiral al final. Pongo al final. Pongo al principio. Ahí. Perfecto. Hago un clic. Esperemos que procese. Y obviamente mi espiral no me alcanza porque la frase es más grande. ¿Ven que se empasta ahí? Bueno, vamos para atrás. Vamos a agrandar un poquitito esto. Le podemos dar o más vueltas o agrandar simplemente la forma. Entonces, marco, texto, adaptar texto a trayecto, toco acá. Cuando vea la previsualización, ahí, ven que de acuerdo a qué parte yo toque del espiral es cómo lo va a desarrollar. Ahí, tac, hago un clic. Una vez que confirme, lo único que tengo que hacer es agarrar el espiral, objeto, separar texto y borro la espiral. Y me queda la frase redondeada
Acá no creo que se entienda nada, pero bueno, porque elegí una tipografía medio compleja, pero ven que el efecto está. Vamos a hacer lo mismo con el otro que es más simple. Bueno, cuando el espiral es mucho más simple, es más sencillo de ver y es más fácil de trabajar. Sobre todo porque tiene más recorrido. Entonces, marco, texto, adaptar texto trayecto. Voy tocando. Ahí. Hago un clic. Y queda. Si quiero correrlo más, acuérdense que tengo para ir para acá o para ir para acá. Entre más letras y más complejo sea el trazado, más le va a costar y la compu medio como que los va a insultar. Pero bueno, lo pueden hacer. Tienen que ir uno por uno. La otra opción que tienen es tocar. Van a ver que tienen como una especie de rombo rojo. No sé si se ve acá. En donde pueden tirar de la letra para adaptarlo. Ahí ven que yo estiré un poquitito para que me ocupe este pedacito del espiral que no estaba tomado. Fíjense igual que acá la torsión de la letra es como muy exagerada, entonces quizás necesitaría otro tipo de espiral como este que vamos a ver ahora. Entonces, agrandamos nuestro espiral. Siempre tengan en cuenta que esta distancia, o sea, la distancia entre las líneas, va a ser la distancia que van a usar. Entonces tienen que tratar de que o que sea más pequeña o que más o menos calcularle que se va a apoyar en la línea naranja. Entonces selecciono, texto, adaptar texto trayecto, toco acá. Ven que a medida que voy acercándome, ahí, clic. Ahí me gusta como quedó. Ahí quedó natural. Marco el espiral, objeto, separar texto, borro la espiral y listo. En este me quedó bastante bien. Se entiende y tiene sentido de lectura. Obviamente puedo ahora rotarlo para que empiece derecho. Recuerden que las cosas que yo les enseño son acumulativas, así que la parte de rotar la tienen que tener aprendida. Bien, ahí está. Ahí me gusta cómo quedó el efecto. Y por último vamos a probar acá. Y vamos a hacer un pequeño truco que es espejarlo. Entonces, agrandamos nuestro espiral. Tenemos el texto. Texto, adaptar texto trayecto. Toco. Y ahora voy a usar el comando espejar. Para allá y para allá. Lo voy a separar un poquitito. Y lo voy a espejar. Voy a correrlo. Ahí. Un poco más. ¿Ven que todavía se empasta? Ahí está. Ustedes no tienen que notar que al final se juntan las letras. Tienen que leer la palabra entera. Yo voy a seguir estirando hasta que el texto esté completamente, como sería, desenrollado. Voy a llegar hasta acá. Listo. Clic. Confirmo con un clic. Y ahí tengo el efecto. Marco el espiral. Objeto. Separar texto o descombinar. Y ahora marco y borro.
y ahí tengo el efecto. Fíjense, les voy a mostrar cómo quedaron los tres para que vean la diferencia. Ah, los dos, porque los otros los borré. Este sería uno regular, donde todas las vueltas del espiral son iguales. Este sería irregular, donde a medida que se va agrandando, las vueltas son más amplias. Cualquiera de los dos efectos es fácil hacerlo con el comando adaptar texto a trayecto. Fin del video 5, 4, 6, no me acuerdo. Fin de la clase de hoy.